Bienvenidos a este nuevo episodio de Café Laboral con expertos del SAE de Apoyo y Consultoría. Soy José Carlos Saavedra y hoy día hablaremos de un tema muy relevante en la coyuntura actual que tiene que ver en cómo mejorar los procesos de onboarding y offboarding en nuestras organizaciones. Esto es básicamente cómo ayudamos a los trabajadores a insertarse de la mejor manera en el trabajo y ser más productivos. Y por otro lado, en la última etapa, digamos, de la relación con la empresa, cómo dar un entorno adecuado también para que el trabajador esté preparado para la salida, ¿no? Eh, Esto se vuelve muy relevante en la coyuntura actual. Hoy día vamos a estar conversando con Jimena Mendoza, que es directora de LHH DBM. Ellos ven este tema, son los líderes en el mercado en estos procesos, ¿no? de onboarding y offboarding. Hola Jimena, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente hablar contigo sobre este tema tan relevante. Hola José Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí y gracias a todos los que están viendo este video que demuestra mucho interés realmente en solamente estar aquí, quererlo escuchar, el interés genuino en las personas y en desarrollar mejor a los empleados de las compañías. La primera parte de esta conversa yo quisiera preguntarte, ¿no? Ustedes, ¿no? Que están en la cancha y que ven estos procesos y que están muy cercanos a las empresas, ¿qué tendencias están viendo? Mira, definitivamente lo que ustedes ven, lo vemos nosotros también, lo vemos local y lo vemos globalmente. Deben haber escuchado estos temas de la rotación, de la gran renuncia, el tema de que las personas están considerando hoy cada vez más realmente si quieren o no quieren permanecer en las empresas. Y eso es algo que hace que las personas de recursos humanos, que los líderes, reconsideren y no solamente piensen en vamos a avanzar en el día a día en el negocio, cuál es la dificultad que tenemos en el negocio, en el entorno, sino cómo aseguramos, así como estamos súper pendientes de cuál es el journey, el viaje, el ciclo del consumidor, del Mm. cliente, cuál es ese viaje también del empleado. Entonces es algo que hoy, como tú me mencionas, es crítico porque temas como la pandemia, temas como las crisis políticas, que no solamente son propias a nuestro país, sino están en muchos países a nivel mundial, y cada país, cada geografía tiene sus propios retos, toma muchísima importancia. ¿Cómo me aseguro que en todo el flujo, empezando por el onboarding, pero incluso un paso atrás, que es ser una marca atractiva en el mercado, una marca empleadora atractiva en el mercado, y cómo cierra este ciclo con un excelente offboarding? Entonces, definitivamente es algo que vemos. Gracias a Dios, vemos preocupación en las empresas, porque a Mm. veces está el problema, pero las propias empresas no se dan cuenta que está ahí hasta que ya es muy tarde. Entonces, sí hay interés en realmente preocuparse en, eh, en todas estas etapas, en asegurarse que todo está ok y no preocuparnos solamente en la vista externa de la empresa, sino mirando internamente y ver qué pasa dentro de la organización. De acuerdo. Hablemos del onboarding, ¿no? Que es importante, muy importante, digamos, acompañar al trabajador en su entrada a la empresa para que, digamos, desarrolle todo su potencial, ¿no? Así Temas es. también de cultura, ¿no? Son importantes de transmitir. Y esto me imagino que se ha dificultado bastante con el tema del teletrabajo, porque claro, antes el nuevo trabajador entraba y estaba 8 horas, 5 días a la semana. Hoy día, depende de la empresa, está 2, 3 días, no necesariamente 8 horas por día. Ese engagement que hay ahora seguramente es distinto, ¿no? ¿Tú qué consejos darías a quienes nos están escuchando de qué hacer, qué no hacer en el onboarding, ¿no? ¿Cuáles son los errores fatales que has visto? Seguramente has visto mucho. ¿O cuáles han sido, cuáles son digamos, las acciones, o las políticas que son más exitosas en la coyuntura actual, ¿no? Exacto. Mira, de hecho, en el tema de onboarding, y nosotros hemos manejado muchos temas de onboarding con coaching onboarding hace muchísimo tiempo, más allá del proceso, algo que has dicho es crítico, que es el tema de cómo han cambiado las cosas por el teletrabajo. Porque uno de los elementos para tener un exitoso proceso de onboarding, que además un onboarding no solamente cuando viene alguien nuevo a la organización, sino es un onboarding cuando cambias de área, es un onboarding Mm. cuando cambias de posición y tienes nuevas responsabilidades, ¿no? Porque empieza un nuevo ciclo para ti. Eh, es el leer la cultura de la organización, leer la cultura de la posición y poder realmente saber
cómo tratar a las personas, los estilos de las personas para poder influenciar en ellas de una mejor manera. Al tener un entorno virtual, obviamente eso se dificulta muchísimo. Porque una cosa es que estés caminando por los pasillos, estés conversando con una persona, logres conocer a otra persona de una manera más personal y puedas lograr respirar la cultura de la organización, para no cometer errores que no son errores duros, son errores blandos, son errores de temas de liderazgo, de temas de cultura de la organización. Entonces, cuando pensamos en qué hacer y qué no hacer en onboarding, uno de los temas importantísimos del onboarding es considerar la cultura y los temas de principios de liderazgo de la empresa dentro de esa agenda. No solamente te presento a la persona, estos son los procesos, esta es la manera que hacemos las cosas, porque no confundamos orientación con onboarding. El tema de así son los procesos, así llenas un reporte de gastos, estos son los horarios y tal, eso es una orientación, eso lo puedes poner en un checklist. Un onboarding realmente es lograr que la persona se integre a la organización y pueda ser productiva lo más pronto posible y pueda aportar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, es uno de los primeros qué hacer. Y lo segundo es involucrar a la persona que entra a la organización en ese proceso de onboarding. ¿Qué cosa quisieras saber de nosotros? Muchas veces nosotros tenemos un proceso de onboarding establecido y dentro de ese proceso deberíamos tener un punto en la agenda de libre, entre comillas, de qué cosa, cuál es esa inquietud que tiene el nuevo trabajador, el nuevo líder en su nueva posición, que necesita aprender, quiere conocer, a quién quiere conocer, qué área tiene más dudas que otras. Entonces, no es una talla es para todos, no es un programa idéntico, tiene que haber una política, tiene que haber un proceso, pero sí poder integrar los principios de liderazgo, la cultura, los soft skills en ese onboarding y además involucrar qué es lo que quiere el trabajador también conocer. Eso es por el lado de qué hacer. Por el lado de qué no hacer, lo primero es no abrumar al nuevo trabajador, no abrumarlo. Esto es algo que tiene que ir permeando. Entonces no puedes tener una agenda de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, porque 2 días después no se acuerda con quién habló, no se acuerda de qué habló, ni nada. Entonces tiene que ser algo que vaya poquito a poquito a poquito calando dentro del trabajador. Obviamente no puede durar 5 meses, pero tampoco puede durar 3 días, ¿no? Eso es algo súper importante sobre cosas que tienen que hacer. Y lo siguiente, en un tema de onboarding, es que tenemos que acordarnos por qué hemos contratado a la persona. Muchas veces contratamos a las personas por temas de que queremos una persona más diversa, con un punto de vista diferente, con una mente más abierta, que traiga creatividad, innovación a la empresa. Y lo primero que hacemos en el onboarding es decirle, así hacemos las cosas aquí y así las tienes que hacer. Entonces es muy importante que en el onboarding no encasillemos a la persona y le cortamos las alas. Porque luego decimos, yo pensé que iba a traer ideas nuevas, yo pensé que iba a hacer las cosas de una manera distinta, pero por 2 semanas, 3 semanas, lo único que le dijeron al trabajador en todos los niveles es, tienes que hacer las cosas así, con esta persona tienes que hablar así o tal. Tienes que ponerle el entorno al frente, pero tienes que darle también la posibilidad que pueda entenderlo y pueda aportar desde su punto de vista, ¿no? Entonces, algo muy importante en el onboarding también es no cortar las alas y no encasillar con así hacemos siempre las cosas y así las tienes que hacer, ¿no? Claro. Buenísimo, la verdad que me has hecho pensar un montón sobre eso, ¿no? Obviamente hay reglas, hay procesos que se tienen que cumplir, pero la flexibilidad es importante también. Eh, sí, súper súper interesante. Y respecto de la otra etapa, ya del offboarding, ¿no? Ahí uno, me imagino que, no sé, quizás estoy equivocado, pero me imagino que para muchas empresas esa etapa es la que le genera menos, le da menos peso, le da menos importancia, porque claro, ya están de salida, se acabó la relación, punto. Así es. ¿Para qué invertir, digamos, en pensar mucho ese proceso, ¿no? Y el offboarding es súper importante porque no tiene a veces pensamos listo, lo voy a decir, la persona va a salir y se acabó el problema, entre comillas, que no es un problema, es una situación que es parte del ciclo, ¿no? La realidad es que la salida de un colaborador de la organización, ya sea por voluntad del empleado o por el voluntad de la empresa,
es algo que afecta a muchas personas, a muchos stakeholders, digamos, ¿no? Cómo lo han tratado afecta a su equipo. Cómo el equipo ve que manejaron afecta al equipo, pero no solo al equipo, sino a los equipos que trabajaron con ellos. Afecta a las personas cuando esa persona sale y hable de una manera negativa, no positiva de la compañía, va a afectar la marca empleadora. Y afectar a esa marca empleadora va a hacer que la atracción de talento sea más compleja para la empresa en un entorno en el cual ya es complejo traer buenos talentos. Entonces, una persona de fuera va a mirar y va a decir, uy, esta persona no la trataron tan bien, a mí me están entrevistando y me hacen ver como que todo es una maravilla porque me están trayendo. Y conversábamos hace unos días y decíamos, ¿no? Así como decimos que en los matrimonios uno conoce con quién se casa cuando se divorcia, uno realmente conoce al empleador en el momento de la salida. Que te asegures, y viendo así como el onboarding qué hacer y qué no hacer, en el offboarding tienes que asegurarte que la persona sea tratada con el mayor respeto y responsabilidad posible. Y esto solamente se logra si efectivamente consideras todas las aristas y planificas esto, sea la salida de una, de dos, de tres, de un grupo, porque desafortunadamente esas las empresas tienen que cerrar líneas, tienen que cerrar áreas, tienen que cerrar locaciones y son más personas. Aún sea una, sean dos, sean tres y no importa el nivel, planificar cada una de las etapas, ¿no? Decir, ok, ¿cómo vamos a manejar los beneficios? ¿Cómo vamos a manejar las comunicaciones? ¿Quién va a estar a cargo? Y muy importante, hacernos cargo. Y sé que esto está muy dirigido al área de recursos humanos. Recursos humanos es un eje importantísimo en este proceso, es el guardián de estos procesos, pero tiene que empoderar a los líderes para que ellos tomen responsabilidad y sean ellos quienes hablen con las personas y con los equipos en caso que sean salidas más grandes, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo y que sea un proceso establecido, ¿no? O sea, un offboarding no puede ser algo espontáneo de lo voy a manejar así con la persona A, lo voy a manejar así con la persona B y con otros niveles no es tan importante y con otras personas o con otras áreas porque no me caes tan bien, no lo vas a hacer así. Tiene que ser muy justo y muy equitativo, ¿no? Y otro que hacer es siempre prepararte. Prepararte para esas conversaciones, prepararte para esos momentos. A veces uno piensa, ya lo hice un montón de veces, ¿no? Y mira, José Carlos, te cuento, nosotros en este apoyo que nosotros, como sabes, hacemos hace 30 años este año, en transiciones laborales, en salidas de personas, en acompañarlos en este diseño, parte de nuestro servicio incluye entrenar a los líderes para estas conversaciones, para asegurarte que el proceso lo hagas bien. Y son muy pocos los que realmente levantan la mano espontáneamente y dicen, lo necesito. Es mucho que nosotros tenemos que decir, no te olvides que está esto, no, la persona ya lo sabe hacer, ya habló con varias personas, ya lo ha hecho esto varias veces. Cada vez es diferente, cada caso es distinto, y así como cada caso cuando entra la persona quieres sorprenderlos y decirles lo maravilloso que es la empresa, tienen que llevarse esa misma idea al final para asegurar que no haya riesgos para la empresa y para asegurar que no hayan riesgos en la persona que sale y que pueda salir listo o lista para enfrentar una nueva experiencia laboral. Que tan bien salga, que tan bien tratado se sienta, va definitivamente a afectar que tan bien preparado esté para buscar una nueva opción, que ojo, es una oportunidad excelente. Tener una hoja en blanco para volver a empezar con todo lo que has aprendido. Y qué mejor para esta empresa que cuando vaya a entrevistas. Eso es algo que me está rebotando en la cabeza, ¿no? Puedes tener los procesos y imagínate que haces todo como tú crees que debas hacerlo, pero ¿cómo te evalúas? Mira, tú sabes que nosotros, con las empresas con las que trabajamos procesos de salida, uno de los temas que hemos incorporado en las personas que tienen programas con nosotros después es cómo perciben a su empleador en el momento de la salida y cómo persiguen a su empleador después de ya haber pasado por un proceso de transición y medir pues el Net Promoter Score de la empresa, de las personas que salen, ¿no? Oye, ¿tú recomendarías a alguien que trabaje en esa empresa? Y es un resultado bien potente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas que ya no trabajan contigo por voluntad propia, nuevamente, también que salen, o personas que tú has dejado ir, recomendarían esa empresa a otros?
Muchas gracias, Jimena. La verdad que son puntos súper relevantes. Me da un poco de pena porque cada tema que pones dan ganas de seguir metiéndose un poco más, ¿no? Y preguntar un poco más. Lamentablemente el tiempo nos está ganando, pero no quería perderla o cerrar sin antes mencionar algunas cosas que me han llamado la atención de lo que has dicho, ¿no? Al menos a mí me llama mucho la atención esta diferencia que haces en el onboarding, ¿no? Entre un proceso, si bien estructurado, no es solamente hacer un check sobre qué información le tengo que poner al nuevo trabajador en la empresa, ¿no? Digamos, temas de tecnología, temas de, o simplemente transmitir en un comunicado cómo es la cultura, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, sino es un proceso un poco más soft, un proceso, ¿no? Más, más integral que toma tiempo, mencionaste no abrumar al nuevo trabajador, eh, y que tiene que tener un cierto componente de personalizado, ¿no? Mencionaste esto, es importante asignar una partecita del proceso a preguntarle qué necesita, qué quiere, ¿no? La otra cosa que me llamó la atención es que no estamos hablando solamente de gente nueva en la empresa, sino que también estamos hablando de onboarding cuando hay gente que está dentro de la empresa y que se mueve de una función a otra o de un equipo a otro. Y el otro punto que lo apunté por acá también es, pero ya vinculado al offboarding, que me llamó mucho la atención, es esta relación que hiciste súper interesante entre lo importante que es tener un buen proceso de salida, eh, con mucho respeto, dedicándole el tiempo que se merece la persona que ha trabajado contigo, que ha trabajado en la empresa, para que sea un proceso no respetuoso, pero además el vínculo que hiciste con tu capacidad de luego atraer talento, ¿no? Cómo esa salida determina la entrada futura de nuevo talento a la organización. Me puse a pensar, si quieres dar un consejo final para que nos estén escuchando, sería buenísimo. 100% de acuerdo, José Carlos, con lo que comentas. Y yo creo que algo muy, muy importante es asegurarte que suceda. Y la única forma de asegurarte que suceda, lamentablemente, es estableciéndolo en políticas. Esto no puede ser el tema de onboarding, el tema incluso de capacitación, el tema de cómo manejar el engagement, todo lo que hay en el medio entre el onboarding y el offboarding, deben haber políticas bien claras. Nuevamente, hay políticas para muchas cosas, ¿no? Políticas, reportes de gastos, políticas para contrataciones, incluso puede que haya algunas políticas de onboarding, tal vez no en tantas empresas, pero muy pocas tienen políticas de offboarding también. Mm, ¿Y por qué es importante la política y ponerlo como prioridad, definir políticas? Es porque primero te das cuenta cuál es tu estado actual. ¿Qué estás mm, haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Y qué no estás haciendo? Y muchas veces uno piensa, no, yo lo estoy haciendo súper bien. ¿Lo estás haciendo súper bien de verdad? ¿Has hablado con las personas que salen? ¿Has hablado con las personas? ¿O es lo que tú sientes, tu mm. sentir en el momento? ¿O es que no tuviste ningún juicio? O sea, así estás midiendo que tu política de onboarding o tus salidas están bien manejadas o no, ¿no? ¿Cuál es realmente esa base? Y luego que ya tienes ese diagnóstico, realmente poner en blanco y negro cómo se van a manejar los procesos con el objetivo que realmente estos procesos, uno, se cumplan para todos, sean realmente respetuosos, objetivos y justos para Mm. todos, para todo nivel de la organización, para todas las personas y bien definidas para todas las oportunidades y cómo se van a manejar. Con cierto nivel, obviamente, de personalización. Todo tiene que ser muy personalizado para la persona, para el nivel, etcétera. Entender bien las necesidades que tiene una y otra persona. Buenísimo, Jimena, muchas gracias. La verdad que es súper útil todos los consejos que nos has dado. Estoy seguro que van a ser de mucha utilidad y son de mucho valor para quienes están escuchándonos y viéndonos. Con esto, amigos, llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo Café Laboral con Expertos. Muchas gracias, Jimena, nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.